La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más Yo me presentes. sienta bien representada. No. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. La radionovela está encontrando un segundo aire en la televisión y las nuevas tecnologías. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, cómo se están acercando la televisión, la radionovela y el internet, si son expresiones de épocas tan distintas. Cuando era pequeña tenía la posibilidad de escuchar en la radio las novelas que aparecían en televisión cuando no las podían ver, y el locutor nos explicaba qué era lo que iba sucediendo en la televisión. Yo creo que es una excelente oportunidad de aprovechar los medios de comunicación actuales como el internet para llegar a más lugares con las radionovelas y seguir cumpliendo con el objetivo de educar, entretener y permitir que las personas puedan disfrutar estos medios en los cuales la imaginación vuela a partir de los audios y el esfuerzo que hacen los actores para transmitirnos información. Sí, considero que las radionovelas se pueden adaptar muy bien a los medios de comunicación actuales. Se podrían contar mediante podcast porque no se salen del formato y se adaptan muy bien a los medios de comunicación actual. Creo que es un formato que sigue vivo, que sigue vigente y que es supremamente entretenido de hacer, supremamente atractivo para los oyentes. Casos más recientes para mí el que yo he estado escuchando es Los Detectives de Radiónica, de justo la emisora Radiónica de RTBC, y que creo que los podcasts también se podría aprovechar bastante. Aún no he escuchado radionovelas en podcast, pero me encantaría y ojalá se pueda descubrir más de este formato sonoro. Los capítulos de las radionovelas pueden ser perfectamente transmitidos por medio de podcast y por medio de imágenes. Primeramente, los podcasts son actualmente aceptados por la sociedad como un medio de comunicación nuevo, el cual es muy eficaz. Por otro lado, las imágenes en muchas veces puede ser más que 1000 palabras. Una sucesión de imágenes pueden transmitir una historia perfectamente, lo que hace que la radionovela y sus capítulos encaje perfectamente en las imágenes. En nuestros días hablamos hasta de narcotelenovela. Corría la década de los años 40, incluso los 50 y los 60, cuando mandaba la radio. Eran las épocas de esas fastuosas transmisiones de la Vuelta a Colombia en bicicleta. Y también estaban las radionovelas, esos prodigiosos actores que con sus voces y sus efectos de sonidos nos transportaban a tiempos pasados. Pero como ya sabemos, la llegada de la televisión y sus telenovelas mandaron a las radionovelas al cajón de los recuerdos. Y quedaron en el recuerdo, pero no en el olvido, porque las nuevas tecnologías de internet las están reviviendo. Eso sí, ahora en forma de podcast. Pero las viejas tecnologías también están aportando su granito de arena, porque la televisión también permite ponerle imagen a estas radionovelas. Claro que algunos están poniendo el grito en el cielo porque ¿qué sentido tiene ponerle imagen a una radionovela? Seguramente muchos televidentes, entre los que me incluyo, piensan así. Por eso hoy en Todo lo que vemos nos preguntamos, ¿hasta dónde se pueden acercar las radionovelas, la televisión y las nuevas tecnologías?
Mi nombre es Nelly Amparo, soy técnico auxiliar del laboratorio clínico. De la radionovela yo recuerdo, primero que todo, vivíamos pendientes del horario en que iban a pasar las radionovelas. La Radiodifusora Nacional de Colombia, que esta noche inicia sus labores, es la culminación del largo esfuerzo. En el momento en que empezábamos a escuchar las radionovelas, nos transportábamos o nos imaginábamos el escenario en sí, porque supuestamente eran en vivo, entonces uno se imaginaba cómo eran los actores, cómo hacían ellos para hacer los sonidos, el que se corrían las aguas, que se cerraban las puertas, que el galopar de los caballos, que llovía, que tronaba. Entonces uno imaginaba, uno decía, se preguntaba, pero ¿cómo hará? Era un programa de radio de narraciones de miedo. En ese momento, un silencio sepulcral se apoderó de la emisora. La duda y el temor al fracaso invadieron por un breve instante de 10 segundos a Orson y Welles. Nos imaginábamos cómo era el ambiente y hubiéramos querido conocer dónde se realizaban esas radionovelas, aunque nosotros sabíamos que era en la radio. Esta radiodifusora pertenece a la nación colombiana y ha de estar siempre a su servicio exclusivo. ¡Aló! Hoy en día soy seguidora de la televisión. ¿Por qué? Pues porque ya en la radio uno, ya como la tecnología ha avanzado tanto, entonces ya uno, que ya las telenovelas ya pasan es en la televisión, y en la televisión estoy viendo novelas que yo escuché en radionovelas. Llama más la atención la televisión que la radio. En las radionovelas los temas que me gustaría escuchar serían temas sobre el amor, sobre la adolescencia, sobre la discriminación y el drama. Pero me gustaría ver una clase de radionovela diferente, que sea como de aprendizaje para uno. Es el génesis de la Radio Nacional en Colombia, un país en desarrollo que buscó en esta herramienta la prosperidad de los colombianos. Desde casa hagamos juntos la televisión que queremos. Una parte fundamental del encanto de las radionovelas ha sido siempre la actuación. Por ese motivo hemos invitado a Víctor Hugo Cabrera. Él es muy conocido como actor de televisión, pero en su infancia trabajó en varias producciones en la radio. Víctor Hugo, bienvenido. Qué bueno tenerlo aquí en el programa y gracias por aceptar esta invitación. Bueno, nada, Eduardo, un placer para mí que me hayan invitado a este maravilloso programa. Víctor Hugo, ¿qué diferencia hay entre ser actor de televisión y actor de radionovela? Pues para mí es radical porque yo comencé como radioactor. A los 7 años mi madre radioactriz Conchita Potier, trabajó 25 años con Caracol Radio. Y yo iba con ella y veía en el estudio, digamos, yo llegué y vi a una señora gorda diciendo que ella era la princesa de Arandú, por ejemplo, y yo decía, ¿pero cómo así? Uno se imaginaba que la princesa de Arandú son esas princesas que salen ahora en esos realities, por ejemplo. Entonces la decepción fue grande, pero ahí descubrí que todo era una magia, que la radio, que el lograr a través de un micrófono interpretar y hacer que la gente vibre, como la señora que estaba cocinando, la mamá, la abuelita, la señora que ayudaba en la casa, la tía, la vecina, y yo las veía que lloraban y sufrían y le decían a uno que estamos escuchando la novela, la radionovela. Ahora la televisión pues es distinta porque un actor de televisión dicen que hay técnicas, por ejemplo, para estar triste, entonces hacen así, o compungidos, entonces todos, o estamos felices y se ríen, y eso ya es una actuación, y pienso que de eso no se trata. Entonces la televisión que se ve hoy en día es muy distinta a la que se hacía en la época, por ejemplo, de Pepe Sánchez cuando comienza con la televisión, o en la radio Fabio Camero, Erika Krun, Chela del Río, Gaspar Ospina, que era Calimán. Era otro tiempo, y como les digo, mi escuela es como radioactor. Entonces, Eduardo, pienso que la diferencia es muy grande. Caballero con los hombres. Galante
con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán. Gracias a los podcasts se está reviviendo el género de la radionovela. ¿Cuál es su opinión al respecto? Es maravilloso, don Eduardo Arias, porque imagínate, mira, yo me acuerdo que yo llegaba, entonces decían, ¿qué es? Tormenta, entonces había alguien que llamaba efectos especiales, entonces, que hacían ruidos así, entonces, caballos, vienen los caballos, salían los caballos, era magia, como les digo, entonces yo llegaba y el narrador decía, y Calimán de repente se enfrentaba en la selva, y el tigre, y por ahí hacía, esos lados y suena una puerta, o sigue la tormenta, o el payaso, con lo que... era maravilloso. Entonces el revivir esto es para mí retornar como a la infancia, ¿sabes? Radiodifusora Nacional de Colombia. Yo apago la luz y enciendo la radio. Sentía que personas de verdad estaban ahí dentro de la radio. ¿Cómo hacen esos señores para meterse ahí? ¿Cómo caben? ¿Cómo hablan estas niñas, estos niños, estos muchachos? En algunos podcasts la radionovela se convierte en un relato apoyado por imágenes. ¿Eso, en su opinión, desvirtúa el género de la radionovela o por el contrario ayuda a enriquecerlo? A ver, pues que se fusione la radionovela, no me imagino yo estar escuchando la radionovela y de un momento a otro ver la imagen del actor. Hubo una novela que se llamaba La Tregua, del escritor Benedetti, y la hizo RTI, y era la historia de cómo se hacía en la radionovela. Fue una historia muy bonita, muy interesante, como de los años 80, 90. Bueno, el caso es que fue muy interesante ese producto. Ahora con la tecnología que hay, no me aterraría que funcionase. ¿Qué tan cercana cree usted que es la relación entre radionovela, telenovela y podcast? Pues maravilloso que se fusionen y que estén como en esa campaña, por así decirlo, de retransmitir las radionovelas, y ojalá que intentáramos volver a realizarlas como tal. No sé qué tan comerciales sean, no sé qué tan buen negocio sea para quien se encargue en hacerlas o realizarlas, pero pues muy chévere, me parece a mí eso maravilloso realmente. Y a ustedes más bien, ¿qué les parece? Yo creo que el público es el que tiene que pedir ese tipo de cosas. Me parece buena idea. El amor por la radio es desde que yo estaba niño. Entonces uno iba caminando por la radio y iba escuchando la novela. Era un ambiente realmente poético, ¿no? Ha empezado ya. Víctor Hugo, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa, un placer tenerlo acá. Siempre para mí un placer hablar con usted, maestro, sin lambería, porque sabe que no soy lambón. Me alegra ser su amigo porque mi admiración es total hacia usted, hacia lo que ha hecho, y nada, ahí los dejo. Ojalá que me llamen a protagonizar una radionovela, perdón. Los dejo con esa bella vista de Santa Marta, me imagino que ya saben dónde estoy, de la tierra del pibe, nuestro pibe, de Carlitos Vives, de Falcao y de muchos más, y del pescado. Vamos a comer mi pescado. Buena tarde para todos, o buena noche, o buen día. Dios los bendiga. My name is Mapel. Mi nombre es Víctor Hugo Cabrera, y no se les olvide siempre, siempre sonreír. Hasta la próxima. Ahí los dejo. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Mi nombre es Giovanni Ruiz, soy dirigente deportivo y escritor antioqueño. Este programa busca acercarnos a la vida del campo a través de las voces de sus protagonistas. Cuando me preguntan sobre mis preferencias por la televisión y la radio, déjenme decirles que son dos mundos diferentes, pero mi inclinación está más hacia la radio por esa invitación que hace hacia la creatividad propia y a esa imaginación que podemos potenciar a través de la misma. La radio me inspira a soñar. A mí la radio me inspira a contar historias. A mí me inspira la radio a crear. Como que me inspira un poco también a ser mejor persona. A mí la radio me inspira a hacer silencio. Cada palabra que acá se diga es necesaria para tu cabeza.
Podcast Radiónica. Realmente me gusta escuchar podcasts porque los podcasts, digamos que han llegado en esta nueva generación para ayudarle un poco a la radio a que se salve ese formato en donde no podemos escuchar y de alguna manera compartir historias con quienes nos las proporcionan. Los podcasts es la radio actual. La esquina, Paula Aguilar hacia atrás, el disparo. Valoro mucho este nuevo formato de podcast y valoro mucho que nosotros podamos seguir recreando nuestra imaginación y dándole mucho más estímulos para construir nuevas historias. Fuimos una generación muy afortunada porque todavía fuimos creciendo cuando la radio estaba en su furor y pues nos dio la posibilidad de escuchar radionovelas incluso con nuestros abuelos. Los abuelos fueron quienes nos enseñaron a ese tipo de prácticas y digamos que para las personas de mi edad los años 80 y 90 fueron fundamentales en la construcción de muchos conceptos y digamos de una forma de relacionarnos, y esa forma de relacionarnos tiene muchísimo que ver con la radio. Estoy totalmente convencido que la radio y la televisión deben de complementarse, sobre todo en el mensaje y en los tipos de mensajes que se quieren dar para seguir construyendo sociedad y para seguir construyendo una ciudadanía que le ayude al territorio colombiano a desarrollarse de una forma óptima. Cifras gubernamentales del 2017 indican que las víctimas del conflicto han presentado ante la Unidad de Restitución de Tierras solicitudes de restauración de la propiedad sobre cerca de 97.000 predios. Hasta el momento, solamente se han restituido alrededor de 4.500, es decir, ni siquiera se llega al 5%. Hagamos juntos la televisión que queremos. Un abrazo grande. Queremos entender las posibilidades y los alcances del podcast y por eso hemos invitado al programa a David Trujillo, productor de Radio Ambulante. Hola David, ¿cómo está? Bienvenido al programa y gracias por aceptar esta invitación. Hola Eduardo, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por abrir este espacio pues, para hablar de un formato tan chévere como es el podcast. David, ¿cuál es el poder que tiene el podcast frente a otros medios ya consolidados como la televisión y la radio? Yo no creo pues, que se tenga un poder especial o que sea superior. Yo creo que es diferente, es un formato diferente, es un lenguaje diferente, pero hemos visto pues, que a la audiencia le está gustando mucho o está inclinándose bastante a consumir todo tipo de historias o todo tipo de productos en audio. Lo que da el podcast, digamos, la ventaja que da el podcast es libertad tanto a la audiencia y libertad a la producción y a quienes se dedican a hacer podcast. Lo primero es que, en cuanto a la libertad que le da la audiencia, es que le permite hacer otro tipo de actividades mientras consume el podcast, ¿no? El podcast no necesita de un tiempo específico ni de horario específico para que la gente lo consuma. Solo se necesita de una conexión a internet y la gente lo puede escuchar en el momento que desee, a la hora que desee, el día que desee y queda guardado además. O sea, se puede repetir las veces que lo desee. Y segundo, le da una libertad económica porque aunque cuesta, digamos es un formato que cuesta y Radio Ambulante por ejemplo, que es donde yo trabajo, tiene que gastar bastante por producir sus historias comparado con otros formatos como la radio, la televisión que necesitan unas instalaciones pues enormes. El podcast no es tan caro, se requieren de unos equipos, ciertos equipos y ciertos programas de edición, pero no son tan caros como si lo son en otros formatos. Esta es la historia de 25 minutos en que la carrera séptima no fue calle, fue escenario. Los carros pasarán, los peatones irán a dormir y al final de la noche la carrera séptima estará de nuevo silenciosa. ¿Qué ventajas tiene para un productor de contenido utilizar los podcasts? Básicamente es esa libertad editorial y esa libertad económica pues que
permite contar muchas historias y contar muchas cosas con un presupuesto relativamente bajo, ¿no? ¿Cuál piensa usted que puede ser la evolución del podcast frente a todos estos cambios que se están generando? Pues la evolución natural creo que es muy difícil de decirla en este momento, también porque es un formato, el boom del podcast apareció también casi como de la nada, sin que nadie lo esperara, ¿no? La gente empezó a consumir mucho por un podcast en particular que se llama Serial, que salió en Estados Unidos y que hizo que un montón de gente se volcara a este formato y empezara a consumirlo de una manera pues enorme, y nadie lo estaba esperando, nadie como que lo tenía como en el radar. Entonces por eso la evolución es como tan incierta. Lo que se está viendo y lo que la gente los expertos en el formato y lo que están diciendo es que ya es una industria comparada con la música, comparada con el cine, comparada con la televisión. Es una industria grande, seria, que está generando mucho dinero, que le está gustando mucho a la gente, que es lo más importante, ¿no? Incluso ya hay redes sociales, Twitter por ejemplo, le permite ahorita a ciertas personas poner tweets en audio, lo que quiere decir que la gente está consumiendo en audio, la gente le está gustando consumir historias y contenido en audio. Y si el podcast se apoya en el video, en las imágenes, ¿sigue siendo podcast? Lo mismo podríamos preguntarnos para las radionovelas. ¿Una radionovela con apoyos visuales sigue siendo una radionovela? Yo creo que sí. De hecho hay algunos podcasts que usan animaciones para apoyar su narración. Eso no hace que el podcast deje de serlo. No quiere decir que el formato pierda su esencia. Creo que lo impulsa, creo que le da mayor impacto narrativo quizás, pero definitivamente no lo minimiza o no se pierde la magia que tiene el podcast. Creo que habría que experimentar y habría que ver nuevas oportunidades de lenguaje, a ver cómo funciona y cómo se va adaptando también. ¿Y dentro de los géneros del podcast, la radionovela tiene cabida? ¿Si es un formato que le llegue a todas las audiencias, a todas las edades? Sí, por supuesto que tiene cabida. Es lo que se conoce como podcast de ficción, que hay ejemplos puntuales que son muy famosos en otros países. Por supuesto que pueden ser para todas las edades. De hecho el podcast no tiene límite de edad. Hay podcast para niños, para adolescentes, para adultos, para personas mayores. En fin, digamos que el límite de edad no existe. La ventaja con el podcast de ficción es que, como ya lo vengo diciendo, es mucho más barato que otros formatos. Entonces se pueden hacer efectos especiales y se pueden hacer cosas que en video, por ejemplo, saldrían muchísimo más caras. David, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, Eduardo, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por hablar de este formato. Muchas gracias por invitar a la gente a consumirlo, a escucharlo. Yo trabajo en un podcast que se llama Radio Ambulante, que nos pueden escuchar en todas las plataformas de audio y en nuestra página web radioambulante.org. Contamos historias de no ficción de toda Latinoamérica. Tenemos una nueva cada martes y nada, pues qué bueno que nos puedan escuchar. Muchas gracias. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos de cómo la radionovela se está acercando a la televisión y a las nuevas tecnologías, en particular el podcast. Si ustedes tienen algún comentario sobre este programa o cualquier otro programa del canal, pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Twitter, @SenalColombia, y en Facebook, Senal Colombia, página oficial. Allí también pueden seguir la programación del canal. Si tienen alguna queja, sugerencia, reclamo sobre este programa o cualquier otro programa del canal, escríbanme defensor@rtbc.gov.co. También pueden hacerlo cuando ustedes ingresan a la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias, y los que puedan permanecer en casa, permanezcan en casa. Nos vemos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos.
Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.